y camina por donde a él le parece más, no bien donde la ciudadanía puede creer que está lo mejor. Si bien es cierto, como directivo, como administrativo de un municipio, te toca pensar y creer que lo que estás haciendo va en beneficio de un pueblo, pero cuando hay mucha oposición, cuando hay criterios que de repente tú no los tomaste en cuenta, cuando solamente escuchas a tus asesores si es que los tienes, y todo esto suma de que la gran mayoría no están de acuerdo en hacer una acción, pues definitivamente el municipio tiene que de alguna manera tratar de conciliar o llegar a una mediación. Una, para que me entiendan qué es lo que quiero hacer, y dos, que sepan el motivo, ya sea económico, tal vez sacar adelante ese momento a la ciudad por el que estoy haciendo un evento. Pero lastimosamente estas dos razones no tiene el municipio actualmente. Y esto es lo que nos ha puesto, como siempre digo, en enfrentarnos el ciudadano uno contra el otro. Y esto provoca lógicamente de parte y parte una molestia. Unas cámaras de industria de la producción que dicen que están de acuerdo en la reactivación. Yo he puesto mi debido comentario en el hecho de que de qué manera eventos en streaming van a mejorar, por ejemplo, el atractivo turístico. Cuando una persona que esté en Quito, sea ambateño, puede ver un evento de esta naturaleza, pero ya no va a trasladarse a la ciudad. Primero por la pandemia, segundo por el factor económico que está bastante agobiándonos de este momento. Por lo tanto, hay que ver de qué manera voy a justificar, si es que la inversión se dice que es de $600,000, ¿cómo voy a justificar estos 600,000? Y tal vez hacer de que ellos vaya o retorne al bolsillo de los ciudadanos, si cabe el término, ya que se habla de una reactivación. Estoy viendo en este momento, mi estimado Fernando, un oficio de Contraloría que se lo hace a la exdirectora del Comité Permanente. Me parece que es un llamado de atención sobre la construcción o el hecho de haber dado u otorgado un contrato a dedo, sí, para que se elabore un carro alegórico del molino, de un molino. Y fíjate que me entero que ese molino o ese carro alegórico tiene un costo de $4,400. La pregunta es, hoy que vamos a invertir $600,000, que se dice que se va a hacer la misa campal, que se va a hacer la elección de la nueva soberana, ¿cómo más justifican los 600,000, mi estimado Fernando? A partir de ahí, pues tenemos que comenzar a analizar cada uno de los gastos que tiene el municipio en este momento de crisis, en este momento de pandemia, en este momento que sería tan necesario el hecho de buscar la manera de evitar que mucha más gente esté ya en las unidades de cuidado intensivo por el desorden social que se ha formado en esta ciudad. El permitir de que haya partidos de vóley, partidos de fútbol, reuniones, y no haya absolutamente una autoridad que nos comience a dar esta información tan necesaria, mi estimado Fernando. Nos quedamos pensando en esto. Ya vamos a hablar sobre estos temas porque sí es preocupante lo que ocurre. Permíteme hacer una pausa y estamos enseguida junto a usted a través de Colosal 1040. Volvamos a lo que decíamos, y bien decías tú, no hay quien pare, por ejemplo, el tema del vóley. Pero ¿quién lo va a parar si antier el propio concejal Palate trae a un trío de jovencitas de Quito para jugar hombres contra mujeres? No había distancia social, no había nada y el propio concejal estaba jugando. Entonces, ¿qué podemos pedirle? Pues peras al olmo. Livio. Efectivamente, estimado Fernando, eso es lo que no existe, ¿no? No hay coherencia en el accionar, no hay coherencia en el hecho mismo de que los concejales no están dando alternativas.
parece que el único que piensa o decide es el alcalde, y el alcalde va con sus ideas, pues, y ellos únicamente levantan la mano. No hay coherencia en el accionar de un municipio que dice preocuparse por la ciudad, cuando ellos mismos convocan a una fiesta de las flores y de las frutas con un presupuesto de $600,000, que no lo justifican, que no le justifican. Ya van, creo, por la tercera rueda de prensa, en la cual el mismo comité dice: no vamos a hacer la fiesta, pero vamos a hacer solo estos actos. Y la pregunta es: ¿quién dirige el municipio? ¿Quién dirige esta ciudad, Fernando? Cuando los concejales son irrespetuosos, cuando hay un enfrentamiento entre concejales, 2 o 3 personas en contra, la mayoría alza la mano, no hay fiscalización en ningún momento, no hay legislación en ningún momento, y el alcalde, pues lógicamente, ¿qué puede hacer cuando tienes tú un equipo de trabajo de esta naturaleza? Hacer y deshacer, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando no hay una visión de ciudad, cuando no hay una visión de seguridad en este momento, vamos a vernos enfrentados los ciudadanos, unos a favor, otros en contra. El tema es ese, ¿no? La preocupación que tenemos porque no hay cambio, porque seguimos pensando en que no se mueve nada de esto. Mira, la pandemia está cada vez más fuerte, hay más miedo, hay más gente que se ha contagiado en este momento. Y yo me pregunto, ¿y qué van a hacer? ¿Cuál es la respuesta que se da a las personas cuando más bien, en vez de instarlos a que se cuiden, a que se queden en casa, más bien estamos pretendiendo hacer sitios de reuniones? Dicen que no va a ir mucha gente, pero va a ir gente, pues. Y entonces basta uno solo que llegue contagiado. No hay la posibilidad de que contagie al resto. No nos estamos cuidando, no nos estamos protegiendo. Ese es el principal problema. Eso es lo de fondo, ¿no? Sí, evidentemente eso es lo de fondo, mi estimado Fernando. Y lo que me da más pena, créeme, más pena es de que aquellos de la Cámara de Industrias, o en mi caso la Cámara de Comercio, decida por sí ante sí que apoya la decisión del alcalde. Cuando, créeme, no ha habido una sola convocatoria para los socios o para quienes estemos interesados en el tema, para poder decidir si realmente lo que va a hacer el municipio va a haber una reactivación económica. Cuando estas mismas cámaras de las industrias de comercio no han sido capaces, fíjate, de invertir un solo centavo en el socio, tratando de hacernos tal vez una prueba rápida de COVID-19 para ver cómo está el comerciante, cómo está su usuario, cómo está aquel que pertenece a esta organización. Lastimosamente, eso sí, nos han mandado ya las facturas para terminar de pagar el año y nos llaman a decirnos cómo se va a organizar para podernos pagar, ingeniero. Entonces, son cosas que a uno le desaniman totalmente. Parece que los directivos no entienden la situación económica y de salud que estamos pasando y tampoco colaboran como para saber que nuestros socios, nuestros afiliados, aquel que siempre está con nosotros, está sano en este momento de crisis. Pero sí servimos para una rueda de prensa, para decir estamos a favor de la reactivación económica. La pregunta es quién no está a favor de una reactivación económica, pero una reactivación económica segura, que nos permita realmente saber que cualquier actividad que vamos a hacer no va a ser la causante de la muerte de algunos de nuestros familiares o amigos o conocidos. Terrible. Me quedo pensando en estos temas. Oye, pero mira, qué tranquilidad, ¿no? En este instante está en NTN 24 horas en la mañana, precisamente el secretario de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, y está informando, para que estemos tranquilos los ecuatorianos, que el señor presidente Lenín Moreno se vacunó ya la semana pasada. Se vacunó el ministro, se vacunó la mamá del ministro. ¿Cuándo informan que el pueblo se vacuna? Los propios médicos que están en primera línea no reciben la vacuna, pero ellos, que no están en primera línea, ya se han vacunado. ¿Qué opinas? Como siempre, mi estimado Fernando, la viveza, la falta de seriedad. Es el hecho mismo, Fernando, de que apenas han llegado, me parece que 8,000 dosis o 25,000 dosis. Creo 8,000. Ya no estoy ni siquiera seguro del dato. No haya una estrategia de vacunación. ¿A quiénes se les va a vacunar primero? ¿Quiénes van en segundo término? ¿O hasta dónde nos alcanzan las dosis que están llegando, Fernando? Si es que de aquí a un mes o a 28 días, ¿existe ya la posibilidad de vacunar la segunda dosis?
No. Porque si te vacunan la primera y no existe la segunda, definitivamente será un gasto en vano. Pero el abuso que es del que se ha visto el ministro, si es que esto es cierto, de que ha llevado a vacunar donde está su madre, y después por ahí haya memes en los cuales digan, no, ¿qué importa? Es que las vacunas iban a pasar, por eso también se vacunó la directora de comunicación. Son cosas que a uno le desaniman totalmente de este país y seguimos viendo la corrupción en este tipo de acciones, Fernando. No hay ejemplo, por lo tanto el ciudadano tampoco entiende qué es lo que hay que hacer en forma honorable y respetable y que no falta el respeto a los demás. Yo también estoy esperando la vacuna, tú le estás esperando la vacuna y nos hemos puesto a la fila y viene por ahí el sapo o aquel que tiene influencia y se ha metido en la cola, mi estimado Fernando. Eso es lo que yo siento como ciudadano, una decepción total y la poca posibilidad de que a pesar de los que han sido vacunados vayan a salvarse, Fernando, porque no se habla de cuándo llega la segunda dosis. Me quedo pensando en ese tema, pero te reitero, ya ayer reconoció el ministro que se vacunó su madre. Ya lo reconoció. Dice él que es ético atender primero a la familia, dice él. Claro que sí, pero en función privada, en función pública no. En función pública es un delito. Entonces, no se termina de entender esto, lo hemos dicho. La doctora Julieta Sagniay decía, entre otras cosas, ayer esto. En vez de vacunarse él, cédale la vacuna a su mamá si tanto la quiere, pues. Pero no puede vacunarse él, la mamá, la familia y todos los que la cuidan, pues. Porque aparentemente esto sí ocurrió. Y uno termina diciendo, ¿qué pasa? Se nos dijo primero que era un centro gerontológico que pertenecía al mismo hospital de Los Valles. Ahora nos dicen que no, que son condominios de lujo, en donde está previsto que vivan un grupo de ancianos y tienen que pagar mínimo $800 al mes quien quiere vivir allí. Y de acuerdo a la información no se vacunaron a las personas de la tercera edad, sino muy pocas. Pero a la mamá del ministro sí, y a quienes cuidan a la mamá del ministro también. O sea, ellos sí se vacunaron. Y había gente de la tercera edad allí a la que no se le puso la vacuna. O sea, hay una discriminación total. Sí, definitivamente, Fernando, esto es lo que pasa en nuestro país. El político no entiende que no solamente hay que ser honesto, sino parecer honesto, Fernando. ¿Qué ejemplo damos a los demás? ¿Qué ejemplo damos a aquellos, como te decía, estamos haciendo fila, esperando para que nos vacunen? Pero ya el sacrificio va de uno, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, si a mí me dicen, ingeniero Cornejo, ¿le vacunamos a usted o a sus hijos? Yo decido a mis hijos, Fernando, pero lo mío, sobre lo que me pertenece, Fernando, no aquello que es público, no aquello que puede ser accesible para todos, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Por eso te digo, ¿dónde está el protocolo, Fernando, para ver a quiénes se los van a vacunar en el Hospital Regional Ambato, en el IES, en Riobamba? O sea, todo este plan debió ser, Fernando, debió ser público para que de esta manera no existan las zapadas. Como dicen, no vinieron los médicos. ¿Qué clase de médicos tenemos? ¿Qué clase de personal que se les llama para hacer algo que es necesario, no solo para su vida, sino también para aquellos que lo atienden? No se presenten a un proceso de vacunación. A ver, Livio, permíteme que te corto porque yo escuché. Me dice que no vinieron los médicos, pero ¿cómo querían que vaya? Primero dicen que no los notificaron. Y segundo, lo más importante, estaban atendiendo pacientes de COVID, pacientes graves. Entonces, no es el tema de que para la foto tiene que estar el médico tiene que estar para atender al paciente, primero, lo uno. Y lo segundo, mira, en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, se vacunó el director, que no maneja el COVID. Vacunaron hasta un cirujano plástico, que nada tiene que ver con el COVID. Y uno termina preguntándose, bueno, o sea, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto de vacunación que tiene el ministerio? Porque parece que es a tontas y locas nada más, mi querido Livio. Sí, efectivamente, por eso te decía, o sea, no es público el plan o el programa para poder acceder a la vacuna. O sea, son 8,000 dosis, pero qué ciudadanos, qué doctores, qué personas que trabajan con aquellos que están enfermos tienen la posibilidad de vacunarse, mi estimado Fernando. Entonces lo que me preocupa, o sea, no hay algo público como para poder tú, yo, cualquiera analizar, ¿no es cierto? Y que aquellos que critiquen sean los que conocen, por ejemplo, el Colegio de Médicos,
el colegio de enfermeras, sean la gente que esté involucrada en la salud, sepan quiénes tienen que ser vacunados y cuáles son las razones por las que algunos son excluidos y otros son incluidos en el programa. Solo así tú lograrás, pues definitivamente, justificar el hecho de por qué se vacunó a personas que están de la tercera edad, que si bien es cierto, se lo decía que se lo va a hacer, pero después de haber cubierto todos aquellos que están atendiendo a las personas enfermas de COVID. Reiteremos, eso pasó en el Vicente Corral Moscoso, que ayer, más bien que antier, en horas de la tarde, hicieron un plantón, reclamando precisamente aquello, que no se puso las vacunas a quienes están en primera línea, sino que se pusieron las vacunas con orden del propio director, a quienes nada tenían que ver con la primera línea de COVID, anti-COVID. Y obviamente, pues no, o sea, imagínate tú, se trae 8.600 vacunas y de esas una buena parte se la destina a la burocracia. Por ejemplo, el presidente de la República, que ha sido vacunado ya la semana pasada, o sea, ni llegaron las vacunas, pero él ya se vacunó. O sea, debe haber traído el señor ministro en un cooler, supongo yo, cantidad de vacunas cuando fue a Washington, porque no hay otra forma que se explique cómo es que se vacunaron antes de que lleguen las vacunas, ¿no? Bueno, yo hasta eso justificaría, Fernando. Al fin y al cabo es el presidente de la República, ¿no es cierto? La persona que va a dirigir o está dirigiendo un país. Pero, Fernando, que se justifique el hecho de haberle vacunado a la mamá del señor ministro. Si el ministro tiene, ¿cuántos años tendrá el ministro, mi estimado Fernando? ¿Ya llegará a los 70 años? 65 por lo menos, si no más. ¿Cuántos años tendrá la mamá del señor ministro? Supongo que 85, alrededor de esa edad debe estar. Fernando, llega un momento en que yo creo que uno mismo tiene que tomar las decisiones como padre, ¿no es cierto? Y dar ejemplo a los hijos, ¿no? O sea, por eso te decía, si a mí me dicen en este momento, ¿a quién le inyectan? Si es mi decisión, mi vacuna, yo digo a mis hijos, a los jóvenes. Sí, ya llegando a un caso extremo. Pero no podemos, Fernando, abusar del poder, Fernando. Abusar del poder, eso es un abuso del poder, Fernando, y eso no debemos permitirlo. Y ojalá la decisión que sacó la Asamblea de destituirlo, al menos lo haga caso el presidente para demostrar una parte de honestidad de este gobierno. Permíteme te cuento de que el presidente dijo que no, que él respalda totalmente al señor ministro de Salud y que no lo va a remover. Eso dijo. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el día de ayer emitió un oficio pidiendo la renuncia del ministro Ceballos y anunciando que va a crear una veeduría para que se vigile la vacunación contra el COVID-19. ¿Qué opinas, Livio? A la hora que se acuerdan del Consejo de Participación Ciudadana, a la hora que el Consejo de Participación Ciudadana no entiende hasta la fecha cuáles son sus funciones. Son los veedores, son aquellos que tienen la posibilidad de destituir, poner y destituir a determinados funcionarios, Fernando. Para eso se creó el Consejo de Participación Ciudadana, no para estar sentados ganando $6,000 cada uno de ellos y teniendo algo de poder, no sé para qué. Cuando tú tienes poder tienes que ejercerlo, Fernando. Caso contrario no sirve absolutamente de nada. Quienes debieron enterarse de esto, de lo que estaba sucediendo, desde la compra de las vacunas hasta a quién se les inyectó o les vacunó, tenía que ser el Consejo de Participación. Esos son nuestros oídos, nuestros ojos del ciudadano, Fernando. Aquellos que debieron poner las denuncias y no los medios de comunicación como siempre lo hacen. Siempre hay esta complicidad, Fernando, y es lo que no nos permite creer en las instituciones o en la institucionalización de lo que es el gobierno en sí, Fernando. Y esos ojos nos cuestan $252 millones, mi querido Livio. Hacemos una pausa, volvemos para continuar este diálogo. Es colosal, 1040. Continuamos. Mira, el tema del COVID no se ha ido tanto, no se van definitivamente. Ayer, 27 de enero,
Más de 1.300 casos de COVID-19 se reportaron en 24 horas en Ecuador. 1.300 casos de COVID-19. Imagínate la situación. La gente está asustada, está muriendo de nuevo muchas personas y esto nos preocupa, pues, ¿no? Livio. Sí, pero lo que pasa, mi estimado Fernando, no entendemos, ¿no es cierto? Nos preocupamos de una fiesta de la fruta, cuando fíjate que ya en redes sociales, y me han dicho muchas personas que definitivamente en Ambato no saben lo que pasa. La directora acaba de ser destituida, mi estimado Fernando. Del hospital municipal, sí. Acaba de ser destituida. ¿Por qué? Por no hacerse cargo de las compras de COVID-19, mi estimado amigo. ¿Sabes por qué también? Mi querido Livio, perdóname que te corte. Porque además ella sugirió al alcalde como técnico que había que pasar a semáforo rojo. Y eso no les gustó. Por eso la destituyen. Entonces, Fernando, ¿qué coherencia hay en esta administración, Fernando? ¿Cómo se puede estar a favor de una administración en la cual mandan los directores, mi estimado amigo, donde el alcalde muchas veces hace lo que los directores, determinados directores que están a su alrededor, toman este tipo de decisiones? Cuando tú quieres obligar a las personas a hacer actos ilegales, Fernando, las cosas no funcionan. Siempre tiene que haber de parte de un alcalde la decisión, tomar las decisiones finales y aceptar las consecuencias de estas decisiones, Fernando. Primero sí se hacen las fiestas van porque van y ahora no se hacen las fiestas como se pensaba. Nuevamente, Fernando, se va a pagar, como se pagó por el festival de fin de año, $16,500 por 4 artistas. Cuando un streaming no cuesta tanto, Fernando, cuando una transmisión de streaming no cuesta tanto, ¿cuánto nos van a decir que ahora va a costar el streaming que se va a hacer, por ejemplo, de la bendición de las flores y de las frutas? ¿Cuánto va a costar el streaming de la elección de la reina de Ambato? Son cosas, Fernando, que deben salir a la luz. O nuevamente va a haber esos contratos que de repente nos encontramos y que se convocan con número de cédula, no siquiera con un concurso público, sino a dedo, Fernando. Y después se caen los contratos porque han sido descubiertos, o hay directores que vienen recomendados de la ciudad de Quito y no son profesionados, y ahora los quieren mantener como asesores privados, Fernando. No entendemos el municipio. Si no había capacidad para ser elegido, Fernando, ¿para qué te metiste a algo que definitivamente vas a trabajar para los demás, vas a trabajar con corazón y alma para una ciudad que tanto lo necesita? Queríamos cambiar de algo que estaba mal, una pésima administración, una administración abusiva que teníamos por parte de Amoroso, en la cual se veían acciones definitivamente deshonestas, de alguna manera contrataciones solamente para un grupo. Ahora volvemos a lo mismo, Fernando. Volvemos y nos encontramos con contratos que se caen en el portal de compras públicas, pero más luego se los reactiva para poder ser entregados a dedo por el municipio. O también se hacen contrataciones con empresas públicas que subcontratan a otra persona, Fernando. ¿Cómo podemos decir que nuestro dinero, el de los ambateños, está siendo bien administrado, Fernando? Nos quedamos pensando en ese tema, lamentablemente, y no hay respuestas, y lo que quisiéramos es precisamente eso, respuestas. Mientras tanto, se nos informa que el Banco del Pichincha entregó 24 respiradores en hospitales de 8 ciudades del país, lo acaba de hacer en días anteriores. En este mes entregaron esas 24 unidades en Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Cuenca, Ibarra, Ambato y Riobamba. En Ambato recibió el Hospital Docente Ambato, no se sabe cuántos, puede ser 1, puede ser 2, y nos quedamos pensando en este tema. Y el fideicomiso que lo empezó el señor Fidel Egas con un aporte de 10 millones, al final terminó recaudando 16.44 millones de dólares, que han dado empresas privadas, personas interesadas, buscando mitigar los efectos de la pandemia. Es decir, cuando se quiere, sí se consigue y sí se trata de hacer algo, que eso es lo importante, ¿no? Y en este instante nos va a tocar regresar a mirar a las cooperativas, a los bancos, a quienes puedan aportar. Estamos necesitando que se compren respiradores. Estoy convencido de que en este instante, y sé que no hay camas IU, y entonces, ¿qué estamos haciendo con la gente? Poniéndolos en línea de espera. Cuando no puedes respirar, no hay tiempo de espera. Por favor, entendamos esto. En vez de hacer fiestas, compremos respiradores, pues. O sea, dejemos de gastar el dinero.
es el pedido comedido. O sea, Fernando, sintonícesen con la gente, escuchen a la gente. Livio. Fernando, en tal caso, cuando tú no puedes acceder a cierto o a determinado presupuesto porque está destinado previamente para eso, o es inamovible, como el caso del presupuesto de la fiesta de las flores y de las frutas. Pero, Fernando, sí podemos gestionar. Hoy, Fernando, créeme, la crisis ha regresado. Los fletes, tanto aéreos como marítimos de la China hacia cualquier parte del mundo, han subido en forma extraordinaria. Que la crisis, definitivamente, nuevamente los proveedores me están preguntando a mí que me prepare, que compre mascarillas, que vuelva a importar, porque las cosas se están poniendo graves, porque ya tienen pedidos de Europa, de Estados Unidos, y no les alcanza la producción. Y que yo me ponga a la fila para que me alcance, Fernando. Entonces las cosas realmente están en crisis. ¿Por qué no acercarse a la fundación o al Banco de Pichincha como alcalde, como prefecto, o haciendo una comisión, ¿no? ¿Por qué no nos acercamos a solicitar estos respiradores, Fernando? ¿O es que nos sobra en el IES? ¿O es que nos sobra en el Hospital de Ambato? ¿O es que nos sobra en el Hospital Municipal? Fernando, cuando se quiere hacer gestión, tenemos que darnos la manera y la forma de hacerlo. Cuando entendemos que nuestra función como alcalde no es caerle bien a todos, Fernando, sino tomar decisiones para que la ciudad funcione, para el bienestar de la ciudad. Si es que hay que volver a rojo, habrá que volver a rojo. Si es que hay que evitar que la gente se reúna, habrá que buscar los medios y la forma que hay que hacerlo. Pero no puedo hacer el que incite, primero, Fernando, el hecho de no ser capaz de mantener una decisión. Eso demuestra, Fernando, que no hay liderazgo. Eso es como estar caminando en una montaña y de repente el guía te dice, creo que me equivoqué. Y más luego dice, no, estamos bien, estamos bien. No, ya creo que me equivoqué. ¿Tú seguirías con ese guía de montaña, Fernando? No, no. Y eso es lo que nos preocupa. Y reitero, permíteme insistir en algo que he dicho. El comité permanente, la gente del comité permanente, los integrantes, no pueden cambiar el destino del dinero. No lo pueden hacer. Esa es una verdad. Pero el municipio sí puede hacerlo. Para eso tiene concejales que hacen leyes. Sí pueden hacerlo en base a la emergencia. Pero lo que pasa es que no quieren hacerlo, que es muy diferente. Esa es otra cosa, mi querido Livio. Sí, efectivamente, Fernando. El municipio no tiene un horizonte definido. Y eso es lo que nos preocupa. No tiene un horizonte definido. ¿Dónde vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Y ahí es donde nosotros perdemos tiempo, perdemos ese espacio valioso de tomar una decisión coherente y correcta, Fernando, para que la gente diga, estamos haciendo bien las cosas, tenemos un buen guía. Ahí es donde nosotros tenemos que salir adelante, Fernando. Ese es el tema y eso es lo que nos está preocupando porque no avanzamos justamente lo que decía a salir adelante precisamente por aquello, porque nos estamos quedando, porque no se escucha al pueblo, porque no se afina nada. Aquí deberíamos tener en este instante ya funcionando protocolos de bioseguridad para tratar de solventar el problema, para ayudar a la gente. Deberíamos, mira, la alcaldesa de Guayaquil reabrió un sitio de atención en salud, 40 camas, y ha entregado 40 camas, sí o no, de cuidados intensivos, y ha entregado además 200 camas con oxígeno. Entonces, esa es la diferencia. Está entregando la ivermectina. Muchos dicen que eso no funciona, no sirve, pero de todas maneras algo está haciendo. Pues hay una inversión de $2 millones en eso y ella está tratando de conseguir las vacunas también para su gente, para su población. ¿Es tan diferente o es tan difícil tratar de seguir por lo menos los pasos de alguien que sí está haciendo algo? Lirio. Parece, Fernando, que más es la crítica, más es el hecho de que, los cristianos son unos ladrones. Fernando, cuando no hay la solución, tal vez la ivermectina sea la solución, tal vez eso aplaque en algo. O sea, algo tenemos que hacer. O sea, fíjate que es como que nosotros, a tu hijo, tú trates de ayudarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Tú recurres a lo que algo está funcionando y quieres evitar que toda esa familia se enferme. Entonces, es lo que tienen que hacer las autoridades. Guaranda ya suspendió la fiesta que tiene el carnaval. Lo hizo Río de Janeiro, lo hicieron el Festival de las Flores en Estados Unidos.
Y yo no sé qué tan difícil es, Fernando, mantener a una reina durante un año más, o tal vez, fíjate, ya mejore en julio, agosto la situación y podamos pasarlo ahí a la fiesta de la fruta, un lindo desfile, que todos podamos disfrutarlo. ¿Por qué necesariamente tiene que ser en febrero, Fernando? Es más, ¿Por qué? ya cambiaron, mi querido Livio, justamente este tema. Dejaron abierta la posibilidad de cambiar de fecha. Eso lo hizo el comité permanente con apoyo del municipio. O sea, ahora pueden cambiar de fecha con toda tranquilidad y hacer en cualquier feriado, pero la intención es hacerlo ahora. Eso es lo que nadie entiende por qué en este rato. Si ya tienen esa posibilidad de cambio, Livio. Pero Fernando, es que es normal, estamos en crisis, estamos en emergencia. Yo no creo que el presupuesto de la fiesta de la fruta sea inamovible. Pero Fernando, ¿para qué quieres darle dinero a alguien que no ha demostrado las características de liderazgo que se necesita, Fernando? Tú le darías, te soy muy sincero, ¿tú le darías dinero al señor alcalde para que adquiera las vacunas? La verdad no. ¿Tú confiarías en él? La verdad no. No. El señor alcalde tiene buenas intenciones, pero tiene un pésimo equipo alrededor. O sea, yo no estoy en contra del alcalde, pero lamentablemente me parece que no está dirigiendo la ciudad él. Esa es otra cosa. Efectivamente, Fernando. Fíjate para que convoquen a alguien que les maneje la imagen, que les maneje los medios de comunicación de la ciudad de Quito, como que no hubiera en Ambato. Si bien es cierto, puede haber error de los directores, de todos aquellos, pero ¿de quién depende realmente que funcione un director o darse cuenta si un director cumple o no cumple con las expectativas, hermano? De ti, o sea, de la persona que está al frente de un municipio, ¿no te parece? La imagen que te están dando es la imagen que tú proyectas, la imagen que tú quieres dar hacia la gente. Cuando no hay eficiencia, cuando no hay decisión sobre las cosas que se van a hacer o se quiere hacer la gran ciudad, pues, y no hay decisión, ¿qué puedes hacer tú como comunicador, hermano? Es poco, ¿no? Es poco, pero el problema principal es la intromisión en funciones. Que los altísimos funcionarios cercanos al alcalde toman decisiones en todo, más en comunicación, más en comunicación. Una cosa era lo que decía el comunicador y otra era lo que ordenaba alguien por sobre el comunicador. Esa es la diferencia. Efectivamente, Fernando. Entonces, hoy la ciudad carecemos de un liderazgo claro de la alcaldía. Concejales que definitivamente no sabemos si es que hay o no hay concejales, todos alzan la mano, 2 o 3 personas están en contra, hacen público su malestar. Una vicealcaldesa que dijo que tenía documentos sobre cómo se llevaba a cabo la gestión del Comité Permanente de las Flores y de las Frutas, hasta la fecha no los presenta. Se dedican a hacer obra social determinados concejales y también la vicealcaldesa, como que esta pues es su función como concejal, Fernando. ¿Creen que todavía están en campaña, Fernando? Legislar. O están buscando su reelección. Legislar y fiscalizar. Eso es lo que debían haber hecho. Vamos a volver con el tema político en un instante. Es colosal. Vamos a pausa. Ya retornamos. Toquemos el tema político que es importantísimo y que nos preocupa enormemente. Mira, yo no entiendo. El Consejo Nacional Electoral dispone que está prohibido regalar inclusive una caja de fósforos. Y no se enteran que el señor Arauz está convocando a la gente, dicen, para adelantarles de $1 a $500 para los que van a votar. Les entregan un lelo dólar, o sea, no sé cómo llamarlo, ¿no? Les entregan un papelito que dicen que es el adelanto de $500.
Imagínate si realmente ellos entregaran $500 a 1,000 personas, significaría $500 millones. Y está haciendo una convocatoria pública. Cuando llega la gente le dice, bueno, les lleves este papelito, esto significa que usted, después, cuando ya seamos gobierno, va a recibir los $1,000. Pero ojo, tiene que votar por el candidato, ¿no? Y tiene que tomar la foto, además de que usted votó por el candidato. De esta manera, entonces, siguen engañando a la gente y supuestamente dicen unos que se han recibido los $500. Otros dicen que les han dado un papelito, otros dicen que solo les han dicho que la forma en que van a recibir el dinero. Ahora, de lo que decía ayer el principal de Sedatos, Ángel Polibio Córdoba, ellos han hecho varias encuestas y han conversado con la gente. Y la gente les dice que les están ofreciendo $2,000, $3,000 por casa para que voten por el ELO. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no interviene el Consejo Nacional Electoral? Esto es fraude, pues. ¿Qué opinas, Livio? Armando, nosotros ya conversamos con la directora de la regional del CNE, recuerda tú. Pero, ¿qué pueden hacer, Fernando? O sea, definitivamente no hay decisión, no hay personal, no hay gente, pero es algo tan evidente, Fernando, que el único castigo que recibirían es el económico. Por eso la otra semana decíamos que al político lo que le interesa son los votos, ¿no es cierto? Sobre la que debería ir la sanción, Fernando, es sobre un porcentaje final de los votos que él tenga, ¿no es cierto? Pero definitivamente la política sigue siendo mezquina y miserable en este país. Se aprovechan de la pobreza, no solamente económica de la gente, sino también de su pobreza moral, Fernando, porque para que a mí me lleve el hecho de vender mi voto, es porque poco o nada me interesa mi país, Fernando. No importa del delincuente que venga la plata, con tal que venga la plata. Entonces, si de eso se trata en este país, bueno, pues todos pongámonos a sembrar coca, a vender marihuana, o sea, algo que nos saque a todos, pues, Fernando, de la pobreza, ¿no te parece? Entonces, cuando hay eso, Fernando, es por la falta de ejemplo en las casas, falta de ejemplo en el servidor público, falta de ejemplo en los políticos, falta de ejemplo definitivamente hasta en educación y en la formación que recibimos, Fernando. El hecho de que nos enseñen a ser una población silenciosa, una población callada, una población en la cual no reclamamos a lo que tenemos derecho, hace que el político miserable se aproveche, Fernando. Y eso es lo que está pasando. En la política estamos viendo a miserables liderando este país. Y ahí no vamos a poder sacar adelante a la sociedad, Fernando. Hay personas que, fíjate, y lo dicen, yo estaba bien cuando estaba con Correa, yo tenía trabajo, yo vendía. Oiga, pero nos robó. ¿Qué te robó a ti? Así nos dice, ¿a vos qué te robó? Nos dice. Al país nos robó. Cuando hay este desapego hacia lo que es mi país y solo me interesa lo personal, definitivamente algo pasa en la sociedad. Y pasa mucho realmente. Porque, por ejemplo, decía Hernán Pérez Luz ayer, la corrupción solo es una burla descarada del correísmo que no ha podido ser frenada y que no va a poder ser frenada. Lo que significa que seguimos en el mismo barco. La mayoría de los candidatos o tienen cercanía o tuvieron pasado correísta y al final estamos eligiendo a lo mismo, aparentemente. Efectivamente, Fernando, queremos volver a lo de antes. Nos quejamos, fíjate, de que nos robaron 6,000 millones en el salario bancario, que lo político es chulquero, que no te ha dado un préstamo al 1%, mientras que acá Arauz, los de la Revolución Ciudadana, te van a regalar $1,000, le van a poner impuestos a los ricos que son unos delincuentes, unos ladrones, sí, a ellos le van a sacar la madre, dicen palabras, o sea, de lo que dice la gente, ¿no? A ellos deben ponerles impuestos. Pero, Fernando, algún día la leche de la vaca se acaba, ¿no es cierto? Y el momento que aquí acabemos con la empresa, con la industria, ¿qué va a pasar? ¿Queremos volver a Venezuela a estar haciendo cola por una caja de comida, Fernando? ¿O teniendo un pocotón de billetes para comprar un pan? Permíteme reiterar Permíteme reiterar sobre lo que acabas de decir. Mira, un presidente de la República que se va a Washington, entre comillas, a tramitar para que un préstamo ya entregado al Ecuador él pueda cambiar de destino,
quiere regalar 375 millones de dólares a 500 dólares, Desocupados. a 500 dólares precisamente a 500,000 personas. Quiere dar pagando los aportes del Seguro Social Campesino por 3 años. O sea, por favor, quiere seguir regalando la plata del pueblo ecuatoriano. Él ya se va, él no va a pagar nada de esto. Vamos a pagar todos nosotros. ¿Puede ser posible que sigan jugando con nuestras necesidades, con nuestra pobreza? O sea, él se va y tranquilamente nos deja endeudados en más. Para regalar dinero, ¿puede seguirse regalando dinero? Livio. Fernando, ese dinero lo estamos pagando nosotros. Ese dinero lo estamos pagando todos aquellos que trabajamos en este país, Fernando. Todos aquellos que facturamos, todos aquellos que trabajan en entidades públicas, porque quienes van a pagar las consecuencias, si ya no lo estábamos pagando, fueron nuestros hijos, que no tuvieron acceso gratis a la educación. Lo pagaron nuestros padres, que no tuvieron una jubilación, ¿sí? Que están recibiendo una jubilación y posiblemente ya no la reciban más. O sea, es dinero, Fernando, que si tú lo sumas con 350 millones o lo que vayan a regalar, tú puedes hacer una gran obra en este país, arreglar carreteras, mejorar el estado de algunas empresas públicas que pueden ser beneficiosas siempre y cuando tú las administres bien. Pero, Fernando, cuando no es plata de ellos, como no les cuesta ningún trabajo y no lo van a pagar, es fácil regalar y hacerte el generoso, ¿no? ¿Tú crees que 500 dólares en esta crisis le va a servir a algo a un ciudadano por bastante tiempo, como para decir, voy a coger estos 500, voy a poner un emprendimiento y al mes ya no voy a necesitar del gobierno? ¿Tú crees eso, Fernando? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ese es el inconveniente, Fernando, que no sabemos invertir los miles de millones que tiene este país. El país, lo único que tiene el gobierno, ¿de dónde recibe dinero, Fernando? Ya lo hemos dicho varias veces, de los impuestos, del petróleo, ¿sí? Y si es que podemos, de la minería. Si tú tomas todo ese dinero, pagas los salarios a todos los funcionarios públicos, eso es más o menos al año 11,000 millones de dólares. ¿Sí? De lo presupuestado, de las deudas, ¿cuánto tenemos que pagar al año de deudas, Fernando? Otros 11,000. ¿De dónde vamos a sacar el resto? Hay que hacer un préstamo para pagar el préstamo. ¿Qué necesita este país? Alguien, Fernando, que venga a sanear las finanzas. Alguien que diga, a ver, ¿cuánto me ingreso? ¿Cuánto debo? Voy a negociar con los acreedores. Voy a hacer que este presupuesto que yo estoy recibiendo, si bien es cierto, no voy a dar la totalidad, no voy a pagar la totalidad como me indica el presupuesto, pero sí lo puedo hacer de manera que me ayude, Fernando. Un país que sale de la deuda es un país que se está enriqueciendo, Fernando, porque poco a poco el presupuesto que tenga va a poder invertir en mayor cantidad a la población. Pero si seguimos teniendo gobiernos que sigan endeudándonos, definitivamente lo único que va a hacer una empresa o un país va a quebrarse, Fernando. Reiteremos este tema. No hemos escuchado a candidatos, en mayoría, que digan que van a disminuir el gasto corriente. El único que lo ha hecho es Lucio Gutiérrez. El resto han dicho que van a racionalizar, pero no han explicado cómo. Han dicho que no van a gastar sino lo que esté en el presupuesto, pero tampoco han dicho cómo lo van a hacer, que son algunos de estos temas que son preocupantes. Me quedo pensando en algo que conmocionó al país ayer, la muerte del presentador de Ecuavisa. En la noche ya localicé incinerado el vehículo usado en el crimen de Ruales. Y hay que decirlo que antes el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, informaba de que hay 3 personas detenidas sobre este tema. El señor Bucarán decía que su hijo también había sido, entre comillas, visitado, si vale el término, no sé cómo llamarlo, pero que habían ingresado a la celda donde estaba el hijo. ¿Por qué será, no? O sea, qué coincidencia. El señor Bucarán, sin querer queriendo, está diciendo que su hijo estaba involucrado en el tema. O sea, ¿tan complicado es el tema de entenderlo o tan fácil de entenderlo? ¿Será que pensamos diferente, no? Livio. Fernando, la pregunta es, una vez que sepamos la verdad, ¿cuántos más tendrán que caer, Fernando? Yo no creo, Fernando, que únicamente sea
el pequeño negociado que vimos en lo que es la venta de medicinas en esta crisis de pandemia, Fernando. Yo no creo que sea solo eso. Aquí hay mucho más de fondo, Fernando. Aquí realmente hay una mafia que está manejando este país. Porque de repente hay personas, fíjate, que no tienen necesidad de trabajar, que hacen negocios con el gobierno fácilmente, que te involucras en negocios de petróleo fácilmente, que das asesorías por millones de dólares cuando recién has creado la compañía. Entonces, el sicariato es la mejor manera, fíjate, y la más económica para evitar un juicio. Si tú te pones a pensar un juicio, coger un buen abogado para este tipo de juicios de millones de dólares, no creo que te cobren menos allá de unos 100,000, unos 50,000 dólares, ¿no es cierto?, la defensa, si es que es de ese valor. Pero puedes contratar un sicariato que posiblemente te costará unos 10,000. Entonces, ¿qué le interesa a esa gente, Fernando? Cuando ya perdieron la conciencia, sobre todo, cuando no les importa nada, entonces mándenlos a matar nomás. Mira, y no había sicariato antes de Correa. Uh-huh. Pero fíjate, Fernando, qué fácil es entrar a un país, ¿no? Al nuestro específicamente, que tú vienes con tu cédula e ingresas. Puede ser un delincuente, puede ser una cédula falsificada. ¿Qué tipo de convenios existe entre Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, que impidan que tú puedas entrar siendo un delincuente acá, Fernando? ¿De qué manera impides eso, Fernando? Cuando dices, no, tenemos que tener la libertad de transitar en nuestro país, como lo hace Europa. Pero Europa, mi estimado amigo, te dan la visa Schengen, pues. ¿No? O sea, allá no es que porque estás en la Unión Europea puedes nomás circular. No, porque ya se pusieron de acuerdo en una cédula que tiene toda tu información, hasta tu información de salud. ¿Sí? Y por eso a Ecuador se le exigía, si quiere esa visa, que cambie la cédula, que cambie el pasaporte, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no ha avanzado el tema, Fernando? Porque también dentro de las preguntas está tu pasado judicial, Fernando. Esa es la realidad. Por eso no avanzamos en el tema, Fernando. Ese es el tema y es lo que nos está preocupando porque no hay cambios. Mira, el asesinato de este joven ayer solo se suma a tantos que no se han aclarado. Por ejemplo, el de Fausto Valdivieso, o el del general Jorge Gabela, el de José Tendetza, el de Elizabeth Chancay, el de Quinto Pazmiño, de la esposa de Quinto Pazmiño, y tantos otros. El de este señor que fue condenado a 3 meses de cárcel por las narcovalijas en Italia y cuando llegó al Ecuador fue mandado a balear y lo mataron. O sea, no pueden decir que era un enemigo porque el señor ni vivía aquí. O sea, él fue sicariato puro. El caso del israelí de hace poco rato. Y si queremos ir más atrás, recordemos el caso del Pepudo Alejo. ¿Quién lo mandó a matar? Creo que las evidencias son clarísimas, pero no pasa nada. No ocurre nada. Este es el Ecuador en donde no pasa nada, en donde seguimos lamentándonos la muerte de las personas, pero nadie hace nada por detener a los verdaderos culpables que están a ojos vista, pues, y que es sencillo darse cuenta quiénes son. No se ha empezado ni siquiera una causa contra nadie por la muerte del israelí, pues. Fernando, y el peor de los temas, que ya lo denunció un ex político, que este es definitivamente lo que tenemos, un narcos gobierno, Fernando. Ya el narcotraficante no le interesa mucho dónde va su coca. Ellos ya saben enviarlo, ellos ya saben qué países consumen. El problema, Fernando, es dónde guardar tanto dinero, dónde lavar tanto dinero. Sí, y estos países donde existe pobreza, donde existen políticos que se pueden comprar, vender, revender y recomprar, es el caldo de cultivo ideal, Fernando, donde de repente se dice, a mí no me preocupa, yo no voy al Fondo Monetario Internacional, pero de repente tú ves obra que ganan determinadas personas y que hay miles de millones que tú no sabes ni cómo entran ni cómo salen del país, Fernando, pero ya están lavados. Aquí no se controla, por ejemplo, que determinado negocio, tú tienes el mismo negocio y otros negocios similares o iguales, progresan, dan a menor costo los productos, no declaran el impuesto a la renta que es, pero tú los ves con buenos carros.
Entonces tú dices, ¿qué está pasando en el país, Fernando? ¿Qué está pasando? Están metiendo dinero del narcotráfico, Fernando. Y eso es lo que sucede. Por eso hay este tipo de asesinatos, Fernando, porque la gente comienza de alguna manera a descubrir cómo se está lavando dinero en este país, Fernando. Cómo los políticos están recibiendo dinero del narcotráfico para ser inmunes a la justicia en determinado momento. O no es conocido por todos los ecuatorianos de que nos hemos convertido en una zona de tránsito donde aterrizan, dejan su producto y pueden salir fácilmente. ¿Por qué desaparecieron los radares de Manta, Fernando? No se podía ingresar antes sin que ellos sepan que esas avionetas o eran detectadas o impedían de que el narcotráfico ingrese. Hoy, Fernando, vemos que se destinan o se pelean más bien barrios por manejar por los narcotraficantes, Fernando. ¿O no pasó esto con Rasquiña? Así es. Rasquiña andaba tranquilamente por el mall con su familia. ¿Sí o no? Así es, con toda tranquilidad. Que le dio libertad. ¿Qué pasó con ese juez que le dio la libertad? Nada. Está enjuiciado. Fue gratis, Fernando. Está enjuiciado nada más. Y cuando termine el proceso, o antes de que termine el proceso, si ve que lo van a condenar, ya se irá, pues. Está libre. O le matarán. Así es, eso nomás pasa. Mira, y hablando de jueces, hace instante que mencioné varios nombres, me olvidé el nombre de Roberto Malta. No sé si te acuerdas quién es Roberto Malta. El ciudadano que es atropellado cuando estaba yendo a entrar a su vehículo. O sea, mira, eso es clarísimo, hay el video, la persona estaba ebria, la chica que manejaba el otro vehículo. ¿Y qué dijo la jueza? Dijo que no hay ningún problema, le dio medidas cautelares, que vaya nomás y se presente una vez a la semana. Nunca llegó a presentarse. Lo que hizo es irse del país. Sabía ella que iba a ser condenada, que no había forma de salir de esto. Te devuelvo la pregunta, ¿tú crees que fue gratis aquello de la medida cautelar? Mira, era un accidente de tránsito gravísimo, ella ebria, un muerto y medidas cautelares. O sea, era decirle fúguese, pues. Fernando, si únicamente cuando ya un accidente de tránsito pasan los 3 salarios vitales, ¿no es cierto? Cuando ya el choque es medio fuerte, los carros van detenidos. Y hay la posibilidad de que vayan detenidos los conductores. Cuando hay heridos. Imagínate cuando tú matas a alguien, Fernando. Entonces, ¿qué ciudadanos, qué nosotros, que no tenemos tanto dinero, tú crees que un juez te va a decir, no, siga nomás medidas cautelares, a menos de que sea sobornado, Fernando? O sea, ¿solo nosotros lo estamos viendo? ¿O la judicatura no sabe qué sucede o no sabe cómo actuar? ¿O simplemente las leyes correístas, sí, no las podemos tumbar y volver a cambiar todo esto, Fernando? ¿Cuándo elegimos realmente asambleístas que se jueguen la camiseta por ese país, Fernando? Para cambiar esta constitución tan malvada, tan maquiavélica, Fernando, que nos lo hicieron y nos la pusieron durante estos 14 años, Fernando, donde la injusticia ha sido la que ha prevalecido, Fernando. Hoy se mata un ciudadano conocido. ¿Cuántos ciudadanos están desaparecidos, Fernando? Y los hemos encontrado muertos. Y nadie dice nada, Fernando. Nos parece ahora normal que un joven de 25, 17, 16 años desaparezca, Fernando. Y no sabemos nada. Tú fíjate ahora cómo en Facebook se comparte: desaparecido, ayúdenos a encontrarlo. ¿Qué pasa con eso, Fernando? Pasa que no tenemos seguridad. Pasa de que no tenemos Estado. Pasa de que tenemos un narcoestado, como decía Pancho Huerta. Pasa de que los ciudadanos dejamos que ocurra todo, porque no nos está pasando a nosotros. Y cuando nos pase a nosotros ya será tarde, lamentablemente. Livio, como siempre, muchas gracias. Un placer platicar contigo. Fernando, muchísimas gracias. Y siempre, pues, a todos quienes nos acompañan, un agradecimiento eterno por su compañía y su atención. Muy amable. Este es Colosala, que sí le dice la verdad.